Bienvenida y bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada, tomo 7. Es una antología paraguaya que compiló Teresa Méndez Faith, textos que ella misma llama fantásticos, fantasiosos, oníricos. Sí, una selección muy particular. La idea hoy es, primero, entender de dónde sale esta colección viendo un poco el prólogo. Y después, clavarnos en 3 cuentos que muestran bien eso de lo raro metiéndose en lo de todos los días. ¿Arrancamos? Dale, claro que sí. Este tomo es como una mirilla, ¿no? A esas historias cortas donde la realidad de repente se quiebra y aparece lo insólito, lo que no se explica fácil. Vamos a ver cómo juegan con eso los autores paraguayos. Perfecto. El prólogo, mira, cuenta algo curioso. Nació todo en 2019. Era un segmento en la radio, en Buenos Aires. Panorama de Noticias, se llamaba. La idea era mover un poco la literatura paraguaya allá. Pero bueno, llegó el COVID-19 Y cambió todo, exacto. Pero es interesante ver cómo de ese freno, digamos, salió otra cosa. Se suspendió la radio temporalmente. Y ahí nomás surgió la idea de hacer videos ilustrados para YouTube. Ali Galeano colaboró mucho en eso. Y el proyecto no solo sobrevivió, sino que, se expandió. Llegó a Nueva York a Radio Tribuna. ¡Qué bueno eso! Sí, con un espacio llamado Domingo de Cuentos. Una muestra de resiliencia, ¿no? Creativa. Totalmente. Y la colección tiene una estructura, muy clara. 10 tomos en total planeados. Cada tomo, 10 relatos. 5 de escritoras, 5 de escritores. Bien parejo. Ajá. Y no solo el texto. Traen mini entrevistas, datos de los autores y hasta códigos QR para ver los videos. Sí, una mezcla interesante, ¿verdad? Lo tradicional del libro con lo digital. Este tomo 7, como dice el subtítulo, va por el lado de lo fantástico, lo onírico. Claro. Y la compiladora Méndez Faith menciona algo que tomaron de Borges, de Cortázar. Esa idea de empezar con algo súper normal, cotidiano. Y de golpe, ¡pum! Meter lo inexplicable. Varios cuentos acá hacen eso, sí. bueno, el primero que elegimos, El desfile de las mandarinas de Estela Silvera, creo que va justo por ahí. Empieza con algo súper real, un mandarino. Lo plantó un vecino, don Pepe, que ya murió, en Asunción, en el barrio Manduá. La narradora cuidó los primeros 6 frutos con mucho cariño. Hasta ahí, todo normal. Muy cotidiano, sí. Pero al año siguiente, el árbol da una cantidad impresionante de mandarinas. Un desfile, como dice el título. Y acá viene lo raro. Se le acercó una mujer desconocida y le cuenta que el año anterior, justo el año anterior, cuando allá pasaba mucha hambre, ¿qué pasó? Aparecieron 6 mandarinas en su casa, idénticas a las del árbol. ¿Cómo te explicas eso? Ujú. Es fuerte. La autora misma, a Silvera, dice que se inspiró en un árbol real. Y bueno, en el ambiente de la pandemia también. El título, Desfile, busca captar esa abundancia casi milagrosa, ¿no? Claro. Y lo lindo es cómo lo fantástico nace de algo simple, un árbol de barrio, y conecta la memoria de don Pepe, el vecino generoso, con una necesidad real, el hambre de esa mujer. Es como una magia suave, muy de la comunidad. Muy lindo ese. Ahora, cambiamos totalmente de registro. Nos vamos a algo más inquietante. Noche de Reyes de Moncho Azuaga. Empieza muy familiar. Alberto y Margarita, pareja joven, preparando todo para los Reyes Magos. Tienen un bebé, Albertito, de 2 meses. Y bueno, la típica, la competencia familiar por quien trae el mejor regalo, un tío medio teólogo que opina. Una escena casera, sí. Pero ojo con el título, Noche de Reyes. Azuaga mismo explica que eligió noche porque es el tiempo de los presagios, de la incertidumbre, incluso del miedo al castigo. La llegada de los magos acá no es tan festiva, es misteriosa, casi amenazante. Sí, sobre todo con esos camellos. Lo remarca el cuento. Animales exóticos desconocidos ahí. Exacto. Y el final. Uf. Es terrible, abrupto y perturbador. La casa queda en silencio, vacía. Pasan semanas. Unos vecinos entran a ver qué pasó. Todo ordenado, menos el cuarto del bebé. ¿Y qué encuentran? Olor a establo, dice, a rumiantes. El Moisés destrozado. Un pañal con sangre, pasto seco en el piso. No. Y afuera, en el patio, huellas de camello. Nada más. ¡Qué horror! Azuaga sugiere que podría ser una alegoría, ¿no? Del poder terrenal, dice él, capaz de devorar la inocencia.
Ese final abierto, sin respuesta clara, es lo que te deja helado. Convierte una tradición infantil en algo siniestro. Te deja pensando, sí. Nos hace preguntar qué significados ocultos pueden tener nuestras costumbres, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos al tercer cuento. La casa del cuadro, de René Ferrer. Otra vuelta de tuerca a lo fantástico. Acá el protagonista es un hombre con una vida muy gris. Es ordenanza en un ministerio, un trabajo humillante. Se siente solo, abandonado. Pobre tipo. Su único consuelo es mirar un cuadro que tiene en su pieza, en la pensión donde vive. El cuadro muestra una casona señorial, elegante, en un paisaje tranquilo, lleno de paz. La autora René Ferrer ha dicho que Kafka la influenció y que busca darles como una salida a estos personajes que se sienten poca cosa, aplastados por la vida. Y el cuento juega muy bien con ese límite, ¿no? Entre la realidad fea y el sueño o la imaginación como refugio. Totalmente. Y esa línea se borronea del todo cuando él se enferma. Gravemente. Tiene fiebre alta y en medio de ese delirio se transporta a la casa del cuadro. De repente parece que tiene una esposa ahí, una chimenea prendida, hasta un mayordomo. ¿Es real? O quizá la vida miserable de la pensión es la pesadilla, y él está tratando de despertar en esa casa del cuadro. Claro, esa es la ambigüedad. Él le cuenta a esa esposa del cuadro que está enfermo, que tiene pesadillas, y ella lo calma, le dice, no, son solo malos sueños por trabajar demasiado. Como si esa fuera la realidad. Ahí se ve clarísimo el tema del escape, ¿no? La estructura misma del cuento te pone las dos realidades en contraste, la pieza oscura de la pensión contra la calidez de la casa pintada. Es casi como si el personaje lograra, cruzar del todo, como si se metiera en el cuadro para escapar de lo insoportable. Un escape total. Bueno, entonces, si juntamos todo esto, ¿qué vimos? Tres maneras muy distintas de lo fantástico en la narrativa paraguaya reciente, ¿no? Por un lado, la magia sutil, amable, que nace de lo simple en La Silvera. Ajá. Por otro, el terror alegórico que usa una tradición conocida para generar inquietud, como en Azuaga. Sí, que te deja pensando mucho. Y finalmente, el escape más psicológico, casi onírico, a otra realidad, como en el cuento de Ferrer. Como los escritores paraguayos de ahora usan lo fantástico para muchas cosas, para comentar la realidad social, para explorar miedos profundos o simplemente, para ofrecer un refugio. Cumplen muy bien el objetivo de la colección, que es difundir estas voces. Sin duda. Esta exploración que hicimos es apenas una probadita, ¿no? Del universo que hay en Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada, tomo 7. Un viaje intenso por lo fantástico, lo onírico y lo profundamente paraguayo. Y nos deja una pregunta picando, ¿no? Si estos cuentos logran que se nos mezcle un poco lo real y lo imaginado, ¿no será que el propio acto de leer, de meternos así en estas historias, ya es en sí mismo un pequeño evento fantástico? ¿Algo que cambia, aunque sea un ratito, cómo vemos nuestra propia realidad? Buena pregunta. Quizás explorando más cuentos de la colección, tal vez usando esos códigos QR que mencionaste, encontremos más pistas. O simplemente más preguntas interesantes para seguir pensando.